Buenas tardes, bienvenidos a TV Perú Mundo. Hola, PJB está de vacaciones. Los saluda Josefina Townsend. Veamos nuestros titulares. Estados Unidos expulsa a diplomáticos venezolanos y Nicolás Maduro anuncia embajador en Washington. Convoca además a Conferencia Nacional de Paz. Y esposa de Leopoldo López convoca una gran marcha de mujeres para mañana. En Ucrania, vamos ahora a Italia. Matteo Renzi gana la confianza del Senado. Veremos las reformas del nuevo primer ministro. Ucrania, el Parlamento pide que Víktor Yanukovych sea juzgado en La Haya. El país está paralizado y la economía al borde del colapso. Postergan además la elección del nuevo gobierno interino. China sigue preocupada por la alta contaminación de sus principales ciudades, que a la OMS le da una mala nota. Así comenzamos TV Perú Mundo. Bienvenidos. Comenzamos con Venezuela, nos acompaña como todos los martes Oscar Vidarte. Oscar, ¿qué tal? Volvemos a comenzar nuevamente con Venezuela, y es que a 2 semanas de comenzar, del inicio de las protestas, no hay señales de apaciguamiento. Incluso se habla de una expansión de las protestas a zonas ya no necesariamente clase media, clase alta, en otras zonas de la región, no necesariamente en Caracas, y el presidente Nicolás Maduro ha tratado de retomar de alguna manera la iniciativa política. Sí, si bien las protestas en Caracas están enfocadas básicamente en el este, en lo que es el feo de la oposición, ciertamente se están expandiendo a otras zonas de la capital y sobre todo, y más importante, se están expandiendo a lo largo del país, partiendo de la premisa de que estas protestas no comenzaron en Caracas propiamente, sino comenzaron en Táchira. Así que hay una expansión bastante importante, tanto así que los últimos muertos que hemos visto en esta última semana básicamente provienen del interior del país y no tanto de la capital, lo cual demuestra que muchas veces la información que recibimos es de Caracas, pero en el interior la cosa puede ser mucho más compleja. Mientras tanto, pues, Maduro está planteando tender puentes. Es claro que hay un reclamo mundial en torno a que hay algún nivel de diálogo, y eso es lo que está tratando de hacer Maduro. La conferencia episcopal venezolana también ha hecho una invocación y ha protestado por el uso de la fuerza. Y hablando de Táchira, donde las protestas han sido intensas, habíamos estado conversando hace unos instantes de la posición del gobernador de ese estado, que es chavista, Bielma Moro, y él había cuestionado la represión de los estudiantes. Ahora se ha retractado. Eso es una señal de cómo están las cosas también en la crisis política. Yo en verdad, cuando escuché esos comentarios, pensé que podía ser el inicio de algún nivel de crítica dentro del oficialismo, y él, siendo gobernador de un estado importante, pues comenzar esa crítica. Pero hemos visto que esa crítica rápidamente ha desaparecido, y lo que denota pues es claro el nivel de autoridad, de intolerancia, un poco la verticalidad que existe en el oficialismo, ¿no? O sea, cerrar filas. Exacto, frente a lo que está sucediendo.
Sí, él ha tenido una entrevista con Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea, y ha dicho que ha aplaudido a la Guardia Nacional Bolivariana y antes había admitido excesos. Ahora acusado a la derecha y a sus guarimbas, aunque dice exonero a los estudiantes. Pero también hay que tener en cuenta, cuando hablamos de cómo está conformado ese gobierno, su gran basión son las Fuerzas Armadas, ¿no? Los ministerios más importantes, por ejemplo, están en militares en manos de militares o militares retirados. Bueno, en primer lugar, ha habido una limpieza de las Fuerzas Armadas luego del golpe de Estado del 2002. En segundo lugar, pues, había una organización de la sociedad civil, básicamente los sectores que dependen más del Estado. No solo a través de milicias, también a través de diferentes tipos de organizaciones que de alguna manera soportan, pues, al gobierno chavista. Estos dos elementos son centrales dentro de lo que es, pues, la revolución bolivariana y que de alguna manera da sustento todavía a, pues, un 50% de población que está detrás del chavismo. Si a esto le sumamos, pues, uso de recursos públicos, le sumamos cooptación de la institucionalidad democrática, pues, la verdad es que vemos que el poder del chavismo es muy fuerte y no hay, pues, indicios de que exacto, no hay indicios de que existan fisuras que veamos, pues, o que veamos prever un cambio en el régimen o por lo menos el presidente. Al parecer no lo hay. Ahora, la presencia de cubanos de la cual se habla en Venezuela, eso sí podría haber sido un punto de disidencia a nivel de las Fuerzas Armadas, la influencia cubana. La pregunta es que mucho de esta información es la que viene desde la oposición, así que la verdad es que no se sabe muy bien. ¿Existen cubanos en Venezuela? Sí existen a partir de la cooperación que hay con Cuba, hay médicos, de ahí pues hay mucho también de leyenda, me parece, porque seguramente Maduro es muy cercano al régimen cubano. Yo no veo a Diosdado Cabello muy afín a estos asesores de inteligencia cubanos, así que yo creo que me parece que ahí hay mucho todavía por conocer en materia de cuál es la real participación de Cuba en el gobierno venezolano. Es más conocida la participación de Venezuela ayudando a Cuba. Eso sí se conoce y se sabe que detrás hay toda una maquinaria, pues, petrolera que soporta hoy en día el régimen castrista. Y también pensando en un flanco sería la disidencia interna, otro flanco es la economía, la inflación. Es algo que sí lo sienten todos y sobre todo los más pobres, ¿no? Estaba leyendo estimaciones, este año ha sido el año pasado 56% y se proyecta al 70% al 2014. Curiosamente la inflación no es necesariamente lo peor, porque si tú subes los sueldos de alguna manera puedes hacer frente a la inflación. El problema es la escasez, y cuando no hay escasez y cuando los ciudadanos no tienen la capacidad de acceder a productos básicos, pues desde papel higiénico, desde bienes comestibles, harina, aceite. Entonces la verdad es que estamos frente a una situación calamitosa. Ahora, todos sabemos que Venezuela requiere reformas, lo sabe la oposición, y estas reformas tienen que llevar necesariamente a una reducción de subsidios, a un encarecimiento de la moneda, a una gran devaluación, a mayor apertura. Esto obviamente no es favorable al régimen. ¿Pero qué quedaría del modelo chavista, de la revolución bolivariana sin esas características? Exacto, entonces todos sabemos que en algún momento va a tener que usar, digamos, reglas un poco más innovadoras, pero el problema es que no las va a hacer en tanto eso destruye, pues, tu base de poder, que es básicamente... Y en estos momentos de fragilidad. Y en estos momentos difíciles. Vamos ahora con la nota. El gobierno de Estados Unidos respondió a la expulsión de sus diplomáticos de Venezuela, a pesar de que el presidente Nicolás Maduro anunció que nombrará un embajador en Washington. La advertencia ya estaba hecha y se cumplió. Estados Unidos expulsó a 3 diplomáticos venezolanos en respuesta a una medida similar tomada por el gobierno de Nicolás Maduro la semana pasada. La noticia se da un día después de que el presidente bolivariano anunciara que podría nombrar un nuevo embajador en el país norteamericano. No nos desprecies, John Kerry. Contéstale el teléfono a Elías Agua, que te va a decir unas cosas bien interesantes, ¿verdad? Yo decidí nombrar embajador en los Estados Unidos. Para ver qué pasa, pues. Yo quiero diálogo con los Estados Unidos porque quiero paz, respeto, relaciones entre iguales con Estados Unidos. La vocera del Departamento de Estado norteamericano, Jen Psaki, confirmó que Ignacio Luis Cajal Ábalos, Víctor Manuel Pisani Aspurúa y Marcos José García Figueredo son los funcionarios venezolanos que han sido declarados personas no gratas y tienen 48 horas para abandonar el país. ¿Aún con esa expulsión usted cree que serán aceptadas las credenciales del embajador? Bueno, ya es una decisión del gobierno de los Estados Unidos. Con esta decisión, el presidente Nicolás Maduro lo que le está enviando un mensaje claro al presidente Obama y al mundo, a la comunidad internacional, acerca de nuestra mayor disposición
a establecer relaciones políticas de más alto nivel que sabemos contribuirán a la paz en Venezuela. El canciller de Venezuela, Elías Jawa, se mostró predispuesto a un acercamiento con Estados Unidos, pero su humor cambió de manera radical cuando le consultaron sobre otro asunto de política exterior, sus acusaciones de complot al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Es un asesino, un paraco, que tanto daño le está causando a nuestra patria, pero lo vamos a ver. ¿Y tiene las pruebas, canciller? ¿Tú eres venezolano o colombiano? No, le estoy preguntando que si tiene las pruebas. Mira, disculpe, me dice sí, que respete. En tanto, el gobierno de Panamá ha pedido una reunión urgente de cancilleres de la Organización de Estados Americanos por la crisis en Venezuela. El gobierno de Ricardo Martinelli se basó en un artículo del organismo que le permite convocar a todos los funcionarios a consultas. Busca encontrar una vía de diálogo entre los opositores y el gobierno de Maduro. Bueno, ahí está la convocatoria de Panamá.